creamos una nueva pieza. Quiero grabar ahora en un escritorio. Aquí. 3. En este caso, si les interesa, pueden hacer ensambles, formas de estudio, etc. ¿No? Nos interesa más un modelo, ¿no? Como tal. Okay, lo que va a hacer entonces es hacer un sketch del tubo. Voy a hacerlo, por ejemplo, en este plano. Ya está. Aquí creo el tubo. Es realmente sencillo esta NX. De ancho 25 milímetros y de alto 1.7. Ya está. Le doy a extrude como cualquier software. Y le voy a extruir 10 milímetros, que es un centímetro. ¿Sí? Aquí hay varias opciones. Puedo hacer un corte en esta cara. Hago un corte y le pongo el espesor de punto 25, ¿no? Lo que voy a hacer se llama shell, una operación es como de cascarón. Agarro este, 0.27. Agarro este de acá. Ya está. Y voy a crear las aletas. Voy a crear un sketch en esta cara, por ejemplo. A ver. En esta cara. Y voy a hacer una aleta. Ok, la aleta va a tener de alto 8 milímetros. Y de ancho. Aquí, de ancho es de 0.08, si no me equivoco. 0.08, está muy delgado. Voy a ponerle 0.1. 0.5. Vamos a poner 0.5 para que no quede tan fina su malla. 0.5. ¿Sí? Entonces lo único que cambiar respecto a lo que teníamos en la especificación. Ya está el perfil de la aleta. Lo extruyo. 25 milímetros. Aquí le cambio la dirección. Y ya está. Ok. Ahora viene el punto que hay que pensar un poco. La distancia, ¿qué caro debo dejar acá? Si sé que va a ser un sistema periódico, pero además simétrico, que el espacio que tenga acá debe ser el mismo espacio que va a sobrar acá. Entonces si tengo 10 milímetros entre 3, 10 entre 3, 3.33. 3.33 entre 2, 1.66. Ok, pues quiere decir que esta distancia que va a tener desde acá hasta este de acá es 1.66. Ya está. Y agrego una operación de patrón, pattern geometry, a estos. Especifico el vector, en este caso va a ser este vector que está acá. Voy a crear 3 aletas y de 3.33. Ok. Ok, ¿saben qué? Se me dio considerar el espesor, por eso se fue más de un lado. Análisis measure distance. Mido la distancia que hay desde este punto hasta este de acá. Es de 1.66. Y entre este punto y este, 1.68. Está bien. 0.02 de error. Está bien logrado, pero aquí en esta cadena está bien. 1.68 de ese lado. Y de aquí tengo este de acá y este de acá. 1.66. Está bien, vamos a dejarlo así. Agrego una operación de mirror. Ok. Ok, aquí hay varias opciones. Lo puedo reconstruir, hacer planos de nuevo, destruir. Pero es mucho trabajo. La idea es optimizar lo que tenemos y el tiempo además. Voy a crear un plano bisector entre esta cara y esta cara. Ya creé un plano medio, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es un mirror a través de este plano medio. Mirror geometry, respecto a este plano que está acá. Y ya tenemos la geometría. Le doy un unite. Todos estos. Ya está. Vamos. ¿Qué quedaron? Sólido. ¿Sí? Es.
extrude, selected, value, selected, value. Ok, ya tengo un volumen grandote, ¿se lo ven? Y lo único que voy a hacer es hacer una operación booleana de resta, un subtract de este modelo grandote con esto. Si yo no activo esas opciones, vean lo que va a pasar. Ya creó el volumen, pero borró todo lo demás. ¿Sí? Si yo lo pongo en vista alámbrica, pues se ve las aletas, pero no están. Entonces requiero dejar, cuando yo haga mi subtract, activar keep tool. Se dan cuenta que están los cuerpos, aquí ya están. Ya está. Esto y oculto esto. ¿Saben? Aquí está el volumen de agua. Si quiero ver a lo mejor el aire solamente, de acá. Y oculto el agua que está acá. Aquí está ese volumen vacío de aire. Y de aquí pues ya muestro todo, ¿no? Quiero todo, aletas y agua. Ya está. Ok, voy a agarrar CFX. Voy a importar la geometría. Clic derecho en Geometry. Aquí, Import Geometry. Y browse. Busco el que acabo de crear. Aquí está. Ya se como que hizo el link al archivo. Y le voy aquí derecho. Edit Geometry in Design Modeler. Para hacer la importación. Ok, así le sale. O sea, sale como que no se ve importado. Pues aquí podemos controlar que queremos importar. ¿Queremos solid bodies? Sí. ¿Queremos surface bodies? En este caso no me interesa, no. Line bodies no. En este caso solamente me interesan los sólidos como tal. Aquí los apago y así siendo. Todo en generate. Espero que cabe. Ya está. Entonces aquí voy a poner nombres. Bueno, aquí sale como un modelo, digamos que único. Voy a darle explode para que me lo separe. Y voy a poner nombres. Por ejemplo, selecciono este y veo que es la aleta. Le doy F2 o rename, ¿lo quieren? Ping, aletas. El siguiente es air. El siguiente es agua. Más en español, agua. Aire y aletas. Ok, aletas, aire y agua. Aquí podemos controlar qué tipo de material es. En este caso, sólido. El agua, no. Lo cambio a fluido. El aire es un sólido, no. Lo cambio a fluido. Aleta es un sólido, sí. Y así quedó. Ya teniendo la geometría importada, me voy a mallado. Voy a cerrar algunas cosas que están. Aquí está. Y voy a poner nombres, ¿se acuerdan? Hay que poner nombres, en este caso elijo las caras. Puedo elegir bodies, cuerpos. En este caso voy a elegir caras aquí. Face. Selecciono la cara y esta va a ser la cara de entrada. Clic derecho. Create name selection y in. Acá salida. Clic derecho. Create name selection. Out. Aire. Español. Salida, aire. Si se equivocaron el nombre, se van a esta sección y en vez de in, le ponen F2 o rename. Entrada, aire. Mismo caso con. Mismo caso con entradas. Con las entradas de agua, en este caso, clic derecho a este. Create name selection, entrada, agua. Y la salida de agua, igual forma. Aquí está, N, salida, agua. Ok, aquí hay como que algo importante que tengo que mencionar, que en softwares de simulación hay condiciones que se llaman periódicas, ¿sí? ¿Qué significa condiciones periódicas? En este caso, que esta cara va a ser periódica con esta. Vamos a ver aquí, N, periódico, 1.
P1. El de acá va a ser P2. Ya está. Ya renombramos las boundary conditions, o condiciones de frontera, y vamos a los dominios. Los dominios se refiere a los materiales como tal, ¿sí? En este caso, este dominio sería de aire, este dominio sería de agua, y este sería de aluminio, ¿sí? Cobre, o PVC, o lo que sea, como sea el tubo. En este caso voy a crear dominios. Me voy a tipo de selección de cuerpos, bodies, create name selection, y esto va a ser aire. Esto va a ser agua, N, agua, y este va a ser create name selection, aluminio. ¿Sí? Ok. ¿Qué más necesitamos? Pues ya está para tener todo. Vamos a mallarlo. Ah, se me olvidaba. ¿Se acuerdan que en la base de dos clases creamos contactos? Y le decía, la notación está bien cuando lo crean. Vamos a ver si está bien. Este es el contacto. Pues parece que está bien, ¿no? Este es una interfaz de aluminio con ¿qué? Con aire. Voy a cambiar el nombre. F2 int air al. ¿Sí? Aire aluminio. Este de acá es interfaz de agua con aluminio. F2 interfaz agua al. Ok. Un truco, les recomiendo que teniendo ya sus nombres de sus interfaces, lo seleccionan todo, le dan clic derecho y le dan promote to name selection. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace? Pues lo manda a una selección con nombre. ¿Sí? Aquí está. Pero ahora, ¿se dan cuenta que aquí solamente son dos y aquí son cuatro? ¿Qué fue lo que hizo? Pues lo separó el lado izquierdo y el lado derecho. El lado izquierdo y el lado derecho. ¿Sí? Aquí de cuenta son dos cuerpos. Saca las caras del lado agua y las caras del lado aluminio. Tenemos dos para una sola interfaz. Para la interfaz de aire y aluminio, nuevamente, el lado aluminio y el lado aire. Entonces son cuatro caras en total. Y los borro de acá. De aquí los doy suppress. Porque en ocasiones cuando nos importa hacer que tarda muchísimo. No lo hace de forma automática o lo hace de forma automática y eso toma muchísimo tiempo. Es un truco. Si ustedes lo quieren esperar, pues ya lo dejan así y no lo mandan a una selección de nombres. Si quieren esperarlo, le dan aquí un suppress y haces queda activo. En mi caso yo prefiero darle suppress para que sea rápido. Entonces ya está. Lo mallo. Ok, por el momento esta malla me va a servir. Realmente de ejemplo. Si ustedes quieren simular algo ya bien, hay que refinar la malla. En este caso vamos a dejarlo hasta acá. Ya tenemos la malla, le doy aquí update. Y voy a las condiciones de frontera. Ya está. Voy a crear mi dominio primero, domain, aire. Es un tipo de fluido, va a estar localizado en aire, ya como que lo detecta automáticamente, por el nombre que le pusimos. ¿Qué material va a ser? Aire a 25 grados. Bien, excelente. ¿Qué modelo va a ser? Va a ser modelo Thermal Energy, modelo de turbulencia de K epsilon. Vamos a dejarlo por default. Ya si ustedes quieren meter eso, hay que estudiar los modelos de turbulencia. Ok. Creo el otro dominio. Agua. Va a estar en agua, es un tipo de fluido. El material va a ser water. La ecuación que se va a resolver es ecuación térmica. Y listo. Luego, aluminio. Aquí va a estar en alum, tipo sólido, material aluminio. Modelo térmico y listo. Ya definí mis dominios, que son los materiales de agua, aluminio, aire. Ahora voy a colocar las condiciones de frontera. La primera condición de frontera va a ser en el aire, por ejemplo. Se llama in aire. ¿Dónde va a ser localizado? Voy a cambiar el nombre, perdón. Voy a ponerle en aire. Entrada, aire. Entrada, aire. ¿Qué condición pusimos al principio? ¿Se acuerdan? ¿Qué condición de aire usamos? ¿Qué condición de aire fue el que planteamos al principio del problema? 4 metros por segundo, ¿no? 4 metros por segundo, la temperatura 25. Listo, esta definida la entrada. Ahora la salida de aire. En aire, salida, aire. Es un tipo de outlet que va a estar en salida aire. Y en este caso vamos a definir una presión, digamos que relativa de 0. Es la presión, digamos, atmosférica. Es una salida X. Nuevamente, entrada ahora en agua. En entrada, agua. Tipo inlet. ¿Dónde va a estar? En entrada agua. Pero no es un outlet. No es un inlet. La velocidad es de 1 metro por segundo, si no me equivoco. La temperatura son 90 Celsius. Ya, ¿no? Ahora la salida. Nuevamente en agua, out. La salida. Salida, agua. Outlet. Es tipo outlet en salida agua. Y la salida condición es una presión. Presión relativa a 0, que está al ambiente. Ya están las condiciones y me hace falta las interfaces. Si yo no le quiero interfaces, pues el software no sabe que están conectadas. A menos que le diga. Pues para eso creamos las interfaces. Tiene derecho a interfaces, insertar una interfaz de dominio, en este caso int
aire, aluminio. ¿Qué tipo de interfaz va a ser? Puede ser fluido sólido, fluido poroso, en este caso fluido sólido. Porque tengo de un lado el aire y tengo del otro lado aluminio. Fluido a sólido. En este caso es aire, aluminio. Buscamos int air al, el que definimos al principio, y lo conectamos con el mismo correspondiente. Si se dan cuenta, uno es int air al target y el otro es int air al contact. Sí, uno es contact y el target. Activo la ecuación de heat transfer y listo. Me queda una última interfaz que se va a llamar int agua alum. Tipo fluido a sólido. De un lado tengo el agua y del otro lado tengo el aluminio. El líquido es int agua air, int air agua al, que sean la misma interfaz. La única diferencia es que uno es target y el otro es contact. Solamente es la diferencia. Activo la ecuación de transferencia. Listo. Pues prácticamente ya está. Si yo quisiera simularlo, pues ya está listo para simular. Voy a guardarlo. Lo voy a resolver. Y vamos a ver qué tal. Muy sencillo. Teniendo ya la simulación, me voy a la parte del postprocesado. Ahí está. Lo que voy a hacer es encontrar, voy a integrar el calor en una interfaz. El calor en esa zona. Me voy en calculators, function calculators, area int, va a ser en la interfaz de agua con aluminio, int agua alum, y lo que voy a integrar es el heat flux, y ya está, son 6.62 watts.